Vamos a ir rápidamente a nuestro móvil con Jerónimo Mura, que está en el Centro de Exportadores de Cereales con su presidente Gustavo Idígoras, que nos va a contar por qué en los últimos meses se ha estado acelerando la exportación de cultivos, de productos de cultivos. Buenas tardes, Jero. ¿Cómo estás, Inés? Buenas tardes. Bueno, parece que hay cierto temor, ¿no?, a los impuestos y a las promesas de campaña. Acá lo tenemos a Gustavo Idígoras para preguntarle un poco sobre este asunto. Justamente, si esto es cierto. Gustavo, buenas tardes. ¿Es tan así? Bueno, buenas tardes. La verdad que en general, cuando hay procesos electorales, hay muchísima volatilidad del mercado de granos en Argentina por temor a distintos cambios. También venimos de un proceso de volatilidad cambiaria. Con lo cual el productor lo que hoy está haciendo, está tratando de retener la soja en el campo como un mecanismo de seguridad de ahorro frente a cualquier volatilidad futuro. Pero mientras tanto está vendiendo todo el maíz y todo el trigo que tiene ante la eventualidad que haya posibles derechos de exportación mayores a los actuales, es decir, más impuestos. Al haber más impuestos, el valor de lo que tiene en el campo vale menos. Y por eso es que hemos visto en las últimas semanas un incremento importante del ritmo de venta de parte de los productores, pero todavía tenemos hoy en el campo cerca de 17 millones de toneladas de soja, básicamente alrededor de 7.800 millones de dólares hoy aún permanecen en el campo. Inés, te escuchamos. Gracias, Jero. Gustavo, buenas tardes. ¿Qué se espera que suceda con esas 17 millones de toneladas de soja? ¿Va a seguir incrementándose el nivel de exportación o van a estar guardadas a la espera de las próximas políticas del próximo gobierno? Es muy probable que la semana posterior al 27 de octubre empezamos a tener algunos movimientos en ese sentido. Va a depender bastante de ese resultado. Ya sabemos que hay algunos candidatos que han hablado de mayores derechos de exportación, y hablar de mayor derecho de exportación al 10 de diciembre te da un panorama y una expectativa de tiempo para tomar decisiones. De todos modos, hay que esperar una semana más y ver qué sucede. Y a partir de eso vamos a ver cómo va a evolucionar. Los productores en general toman decisiones muy rápidas en términos de venta de granos. Nosotros como exportadores lo primero que queremos es que nos vendan la mayor cantidad de grano posible para procesar y para exportar, porque tenemos contratos internacionales abiertos, una demanda bastante fuerte en el mercado internacional y un precio que de a poco va mejorando a nivel internacional gracias a esta pequeña tregua que hizo China con Estados Unidos recientemente. Gustavo, las retenciones a la soja están al 25% hoy, al maíz y al trigo creo que el 7%. ¿Hay alguna expectativa? ¿Cuál es la expectativa de nueva retención en caso de que gane el Frente de Todos? ¿Hay algún dato sobre eso? No tenemos definiciones de números por el momento. Lo que sí hemos ido escuchando es que va a haber un cambio en los derechos de exportación a la suba. Todavía no se sabe a qué suba. Si uno tiene en cuenta el 2015, antes del cambio de gobierno, el trigo y la soja estaban al 20%, el trigo y el maíz estaban al 20% y la soja al 30%. Ese es un posible escenario, pero nadie puede anticiparlo por el momento. Creo que va a depender también de las necesidades fiscales y por otro lado necesidades del ingreso de divisas. Recordemos que hoy somos el sector que representamos el 50% de las exportaciones y por lo tanto el ingreso de divisas que tanto necesita nuestro país. Una pregunta un poco más global. Recién hablabas de los precios, cómo se están reconstruyendo luego en esta tregua entre Estados Unidos y China. ¿Qué se espera de los precios? ¿Que vayan en el próximo tiempo siempre al son de la guerra comercial? La verdad que a la Argentina no nos ha tocado un buen escenario internacional, lamentablemente. Si bien hemos tenido una muy buena cosecha, 145 millones de toneladas, un muy buen volumen de exportación, pero muy bajos niveles de precios. Y esto está afectando claramente a la arca del Estado y al ingreso de divisas. Se debe básicamente a la volatilidad geopolítica de esta guerra entre China y Estados Unidos, que han tomado como rehén el precio de los commodities agrícolas, particularmente de la soja. Esta pequeña tregua que están anunciando, todavía no concretada, empezó a estabilizar a la suba el precio de la soja. Lo que nosotros necesitamos es una paz comercial permanente entre las dos grandes potencias, porque eso va a subir el precio de la soja. China es el gran demandante
andante del mundo de la soja. Argentina es un exportador de productos procesados de soja. Por lo tanto, cuanto más valga la soja, más van a valer los productos procesados, que es la harina, el aceite, el biodiesel y la glicerina, que somos el primer exportador mundial en todo ese complejo, y eso podría traer mejores precios a la Argentina y por lo tanto mejores condiciones en materia de ingresos fiscales y de ingresos de divisas. ¿Es realista pensar que en caso de que haya una paz permanente entre China y Estados Unidos, los precios de la soja vuelvan a los niveles pico que tuvieron en los primeros años de la década pasada? Eso sería una ilusión muy difícil de cumplir, sinceramente, porque esos niveles estaban vinculados con una demanda creciente, que aún se mantiene, pero con una caída fenomenal de la oferta. Salvo una crisis climática que no hay que descartar frente al cambio climático internacional, sobre todo en el hemisferio norte, no vemos precios de esa naturaleza en los próximos 4 años. Argentina va a tener que convivir con un precio de la soja más cercano a los 350, 360 dólares que a los 680 dólares que supimos tener hace unos años atrás. Y última pregunta, ¿cuánto puede crecer el área sembrada para un poco hacer contrapeso con el precio que no va a subir tanto? Bueno, ese es el gran desafío que tenemos, es parte de las conversaciones dentro de nuestra industria, nuestras cadenas de valor agroindustriales, de qué manera tratar de expandir el área, la superficie de la soja. Por un lado necesitamos tener una buena rotación para que sea ambientalmente sostenible la producción agrícola, y hoy la hemos logrado. Hoy tenemos una paridad total entre el maíz y la soja, 55 millones cada uno. Y eso es muy importante para la calidad de nuestros suelos y para el medio ambiente de la Argentina. Pero por otro lado, al tener más maíz, que tiene mucho menor precio, la mitad de precio que la soja, si se quiere, se puede lesionar el ingreso de divisas del país. Por lo tanto, tenemos que buscar la mejor fórmula de seguir manteniendo niveles altos de maíz, pero crecer y salir del estancamiento de la producción de soja que tenemos en los últimos 4 campañas. Y esto es uno de los temas que queremos conversar también con la próxima administración, porque me parece que hay políticas en favor de más insumos, más fertilización y mejores prácticas para aumentar el rendimiento de la soja en Argentina. Muchísimas gracias, Gustavo.